Ya sabéis, bueno, no sé si a vosotros os habrá pasado, ¿no?, que hemos dejado de estar pendientes de muchas otras cosas, que ya el parte de qué tiempo hará, pues lo vemos si podemos y si no es igual, y estamos todo el día conectados con la radio, las noticias. Decían que iba a hacer frío hoy, pero yo me he puesto la americana y me sobra todo, así que disculpadme. Es verdad, ¿no? A vosotros también os pasa, ¿verdad? De que ahora ya lo del parte meteorológico lo miramos de vez en cuando. Algún día nos olvidamos y todo. Pues efectivamente, la preocupación que tenemos es muy grande y oramos al Señor. Realmente nuestra misión como Iglesia es ser sal y luz, y eso no lo podemos hacer si no somos como Jesús. La palabra de Dios insiste mucho en esta gran verdad. Debemos ser como Jesús. Si nuestras vidas van a tener una influencia positiva en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro vecindario, o amigos o compañeros, en la Iglesia, en la sociedad en general, si vamos a tener influencia es porque hay un reflejo de Jesús en nuestras vidas. Si no es así, somos como los demás, preocupados como los demás, con nuestros temores y dudas como los demás, con nuestros fallos evidentes como los demás, y la influencia positiva que podemos tener si somos personas como los demás, pues es mínima, pues somos... sí, es verdad que cada ser humano es único, pero estamos en un mundo donde la necesidad de los que nos rodean es ver a Jesús en nosotros. Yo creo que esto es una enseñanza muy clara y directa de la palabra de Dios, a la que no siempre estamos suficientemente atentos. Cuando la Biblia empieza, en el primer capítulo de la Biblia, que es el libro de Génesis, capítulo 1, hay como un crescendo. La creación, el relato de la creación empieza a hablarnos de lo que Dios hizo, y va a más hasta que llega el sexto día a la creación del ser humano. Cuando llega, todo ha sido creado por la sabiduría y el poder de Dios. Todo ha sido creado por Jesús, que es la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Así de sencillo es para Dios. Cuando Dios crea, no tiene que estar primero concibiendo lo que va a hacer y pensando de qué forma lo va a hacer y después buscar los materiales con lo que va a hacer. Él dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y así fue creando todas las cosas, hasta que llegó a la creación del ser humano. Y entonces hay algo especial. En el versículo 26, en Génesis capítulo 1, versículo 26, hay un diálogo creador. Un diálogo en el que Dios dijo, hagamos, primera persona del plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, que ya los había creado, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que ya habían sido creados los primeros días de la creación, pues que el hombre señoree sobre todo lo que Dios ha creado. Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera en el día sexto de la creación. Entonces vemos como la creación, cuando llega a la creación del ser humano, varón y hembra, llega a su clímax. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios nos ha hecho varón y hembra, hombre y mujer, reflejan mejor la imagen, ambos, los dos, ¿no? Como pluralidad, reflejan mejor la imagen de Dios que uno de los dos aislado de los otros, ¿no? Aislado del otro. Este ha sido el plan de Dios. Hombre y mujer, creced, con la bendición de Dios, creced y multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla. Juzgarla es una forma de gobernar, es una forma de administrar, y señoread sobre todo lo demás. ¿En qué podemos ver la imagen de Dios en el ser humano? Según este relato, porque de ninguna otra creación de Dios, de ninguna otra criatura de Dios, se ha dicho algo tan hermoso, de tanto honor, como lo que acaba de decir el Señor, al crearnos a su imagen y semejanza. ¿En qué? ¿En qué podemos ver esa imagen de Dios en el ser humano? Bueno, no es fácil, ¿verdad? De entrada en algún sentido reflejamos a Dios, estamos creados según la semejanza, según la imagen de Dios, y le reflejamos en el mundo en el que vivimos. ¿En qué? ¿En qué? Porque realmente es algo, ¿no?, que siempre estamos hablando, en un sentido estamos hablando de esto, pero ¿en qué? Vamos, yo me veo poco como Dios, ¿eh? Alguno que otro he conocido endiosado, pero yo me veo muy poco como Dios. Hasta incluso hicieron una película, ¿no os acordáis? Como Dios, que tuvo una segunda parte, Sigo como Dios. En fin, que puede haber en esto enfoques muy perversos o enfoques muy equivocados. ¿En qué sentido? No te había visto, ¿estaba Amat aquí? Amat, molt benvingut. Nada, cuando he dicho como Dios, he levantado los ojos y he visto allí a Amat feliz, con una sonrisa. Molt benvingut. Qué bendición tenemos. Yo estaba intrigado, decía, ¿quién está a los mandos hoy de la situación? Y ahora lo entiendo todo, estaba Amat arriba. I has vist que estaven preocupats per tu. Y bueno, pues, escolta, ens dones una gran alegría. ¿En qué sentido somos imagen de Dios? No me he olvidado de la pregunta, ¿eh? Venga, vamos a empezar por este lado. Tenéis que decir una cosa, al menos. Todo este sector de aquí. Somos capaces de amor, no siempre, pero somos capaces de amor, y esto es la esencia de Dios. Amén. Bueno, como esta ha sido muy bonita y a Alfons le ha salido así muy rápido y muy fácil, tenéis que decir otra. Sí, es porcentualmente, aquí tocan dos, aquí una y después una allí, ¿eh? Pues sois el doble aquí, a la izquierda sois el doble hoy. Capacidad de discernir. No tenemos la capacidad de Dios, que más quisiéramos, ¿eh? Pero sí que es verdad que somos seres creados con la capacidad de discernir moralmente lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Había una ceremonia judía cuando el niño alcanzaba una cierta edad, 12, 14 años, de que a partir de ese momento era un hijo de la ley y se le consideraba responsable de obedecer, porque ya se le reconocía la capacidad de discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Qué más? Han dicho dos, ahora os toca una a vosotros, ¿eh? Bueno, aquí tenéis mucho peso teológico, no os sufráis, ¿eh? A ver, la imagen de Dios en el ser humano. Una cosita más. El texto mismo lo dice, ¿eh? Es el señorearse de todos los animales, etcétera, como Dios es el Señor de todos. O sea, nos da una responsabilidad similar a la suya a nuestro nivel y más superior.
Efectivamente, yo creo que esto claramente forma parte de la imagen de Dios. Alfons, gracias desde los hermanos aquí, gracias por haberles ayudado. Te vas a cambiar, no hace falta, no hace falta. Efectivamente, el texto nos explica de que Dios le pone en una posición en la que pide que primeramente les bendice al hombre y a la mujer, que forma, esto es el designio de Dios, el propósito de Dios, hombre y mujer como matrimonio, que Dios va a bendecir con hijos de tal manera que es llenar la tierra. Hoy en día no nos atrevemos a tanto, pues la tierra ya está muy llena, pero efectivamente si en algo ha hecho caso el ser humano a Dios, es en esto. Porque de estar en una tierra tan poco poblada, mirad cómo está ahora. Cuántos miles y miles de millones de seres humanos hay. Y después añade que son responsables de juzgar y señorear sobre la creación de Dios. Esto no es una carta blanca, ¿verdad? Una carta blanca, haced lo que queráis. Explotad el planeta Tierra, todos los recursos que hay en él y quemadlos en vuestra generación de una forma egoísta y reflexiva, ¿verdad? Dios en ningún momento, todo lo contrario. Lo que vemos aquí en Génesis es un llamamiento a los hijos de Dios a ser responsables, a ser reflexivos, responsables y ecologistas, en el sentido de cuidar de la tierra. De no malgastar los recursos de la tierra y mucho menos de contaminarlos, estropearlos o destruirlos. ¿Sabéis? Cuando veis al señor de Corea con los juguetes nucleares, ¿no? Que tiene 3 o 4, tiene muy pocos, gracias a Dios por ello, ¿no? Pero después ver las dos grandes potencias nucleares con miles y miles de ojivas nucleares preparadas, que están de acuerdo en no hacer más el uno que el otro, ¿no? Para no continuar. Esos son unos acuerdos a los que se llegó para no continuar, sino cada vez uno tenía más y el otro hacía más, y entonces tenía más y el otro, para que no fuera más, para no ser menos, hacía otra vez más que el otro. Entonces realmente Dios nos pone una enorme responsabilidad y eso forma parte efectivamente de la imagen de Dios. La posición de autoridad y responsabilidad en la que Dios nos ha puesto. Y esto por extensión nos habla de la situación que vivimos ahora. Nosotros cuando fue el momento votamos. En las elecciones, en las nacionales, en las autonómicas, en las municipales y en todas las que nos convoquen. Hemos de ser buenos ciudadanos y votar. Ahora la responsabilidad es de ellos de hacer lo que toca para el bien de todos. ¿Verdad? Yo confié, igual que seguramente tú y todos, yo confié en un partido para que hicieran lo mejor, lo más correcto, para que la política que ellos hicieran fuera para el bien de todos. Ahora, hermanos, si hemos confiado en ellos el voto, oremos por ellos. Oremos para que el Señor les guarde, para que no hagan ninguna barbaridad, porque esto forma parte de la imagen de Dios en el ser humano. Porque Dios quiere que los que gobiernan estén para el bien, para proteger el bien, el orden, la justicia, a los que hacen el bien en la sociedad y para frenar el mal, para frenar los robos, los abusos, para frenar la violencia arbitraria, para frenar todo lo que esté mal y sea destructivo para la sociedad en la que vivimos. ¿Alguna imagen más de Dios? ¿Algún aspecto más de la imagen de Dios en el ser humano? Pues bueno, yo destacaría también la pluralidad, la espiritualidad. La imagen de Dios en nosotros nos permite estar en comunión con Dios, en contacto y comunicación con Dios. ¿Vale? Esto es un alto, imaginaros si es un privilegio, ¿no? Haber podido ver a alguno de nuestros gobernantes, haberles saludado y dado la mano en estos días convulsos, cuanto mayor será el privilegio de que somos hijos de Dios
que podemos estar en audiencia con Él siempre que lo necesitemos, en oración, que podemos entrar al lugar santísimo de su presencia y derramar nuestro corazón y pedir por aquello que nos preocupa, tanto por nosotros como por nuestra familia, como por nuestro país y nuestros gobernantes, y sobre todo nuestra Iglesia. Hermanos, ya lo veis, es un tiempo de crisis, hay muchos hermanos y hermanas que por razón de salud no vienen. Oremos para que el Señor les consuele, les conforte, para que podamos, siempre que tengamos ocasión, visitarlos y animarlos, para que podamos ver la bendición del Señor en la responsabilidad de los que sí podemos, de estar aquí haciendo unidos y pidiéndole al Señor que bendiga y avive esta Iglesia. Es lo que más necesitamos, ¿verdad? Los miércoles nos hemos quedado también reducidos, pero tuvimos una charla el miércoles pasado, los 4 hermanos que estábamos. Y la charla fue para mí muy edificante, muy gratificante, en el sentido de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar? Porque ahora somos menos. Una reunión en la que hemos sido 20 personas, a veces hemos llegado a 20, entre 15 y 20 personas. Pues mirad, en primer lugar, es un llamamiento a que los que podáis vengáis. Nos apoyéis en esto. No es apoyarnos al pastor y a los... Era una reunión de oración y era una reunión de consejo. ¿Vale? Doy muchas gracias a Dios, porque muchas veces la reunión de oración es una reunión del consejo de la Iglesia. Está el consejo casi en su totalidad, excepto alguna persona que no puede, ¿no? Pero doy gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque en este sentido no hemos tirado la toalla, no lo queremos hacer. Aunque seamos poquitos, seguiremos aquí delante del Señor intercediendo por nuestra Iglesia. Y os llamamos a todos los que podáis a que vengáis. Ya sabéis, de 6 a 7 y media estamos aquí orando. Y el sábado que viene, es este sábado que viene, no, el siguiente, lo haremos Dios mediante en casa de Daniel y Gloria. ¿Vale? Así que si no podéis los miércoles, sí que es una buena ocasión que vengáis los sábados que lo hacemos. Y quién sabe, quizás tenemos que hacer más sábados de los que lo hacemos, ¿no? Si los miércoles ya podemos tan pocos, pues quizás sería cuestión de hacer más sábados. Que el Señor nos guíe y nos dé mucha sabiduría, porque la imagen de Dios en el hombre tiene este enorme privilegio de la espiritualidad. Necesitamos a Dios. En nuestro corazón hay un anhelo de eternidad y de Dios. En nuestro corazón hay un vacío que tiene la forma que solo Dios puede llenar. Y solo se llena cuando lo buscamos de corazón y estamos en su santa presencia. Así que a mí me gustaría que veamos cómo esta imagen, ¿qué le pasó a esta imagen de Dios? A esta imagen plural representada por el hombre y la mujer, ¿verdad? Juntos reflejamos mejor la imagen de Dios que solos. ¿Por qué? Porque hay un complemento. Al crear a la mujer, Dios complementó al ser humano varón en lo que le faltaba, ¿no? Y en esa imagen, hombre y mujer, en esa pluralidad de la humanidad, hombres y mujeres, se refleja la imagen de Dios mejor que si solo hubiera hombres o solo hubiera mujeres. Sabéis que han inventado un nuevo género, ¿no? Ahora no me acuerdo de la denominación exacta, pero exacta es un no determinado, algo así. ¿Usted qué es? ¿Hombre, mujer y hay otra posibilidad? Han empezado en Estados Unidos, en un estado, ¿no? De que hay un tercer género, que es ni hombre ni mujer. Un género que, bueno, es que no me acuerdo, perdonadme, mira que me impactó tanto que pensé que no tenía necesidad de anotarlo y no sé si fue La Vanguardia del viernes la que leí esto. Así estamos. Dios creó que con un hombre y una mujer se reflejaba suficientemente su imagen. El Nuevo Testamento nos habla de que esta imagen, la Biblia en general,
Esta imagen ha sido como ensuciada y empañada, destruida en parte por el pecado. Yo os decía, no sé qué sentimiento tenéis vosotros de vosotros mismos, pero ¿se me oye bien al final? Es que no sé si... ¿Sí? Además, molt bé, ¿eh? No has perdido la práctica, ¿eh? Muy bien, es que no me oigo mucho yo, que se aumente la voz. Pues como os decía, el Nuevo Testamento es muy claro. El texto que hemos leído en Colosenses nos habla de esto. La imagen se ha ensuciado, ha quedado como muy empañada, parcialmente destruida. En todo ser humano queda algo de la imagen de Dios. Y esto, queridos hermanos, es lo que nos da dignidad. La dignidad de cada uno de nosotros es que Dios ha puesto en ti su imagen y ha puesto en ti su amor. Y esto es lo que nos da dignidad y valor como seres humanos. Aunque nosotros no lo reconozcan, sabemos que Dios está reformando, remoldeando su imagen en nosotros y que nos ha hecho objeto de su amor. Y esto nos da una enorme dignidad como seres humanos. Esto es la mejor base que podemos poner para nuestra autoestima. Dios me ama. ¿Cómo no voy a amarme a mí mismo? ¿Cómo no voy a perdonarme a mí mismo? Dios me ama y me perdona. Y está restaurando su imagen en mi vida para que se pueda ver más claramente a Jesús en ti, en todos vosotros y también en mí. Entonces el texto de Colosenses nos habla de esto de una forma muy gráfica. En Colosenses capítulo 3 nos dice: no mintáis. Vosotros os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen del que nos creó es la imagen de justicia y verdad, ¿verdad? Así lo expresa la carta a los Efesios. Tenemos aquí algo sumamente gráfico, que es lo que recoge el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Desvestíos, despojaos y vestíos. Quitaos y poneos. Desvestíos, despojaos y vestíos. Mirad, hoy he traído la americana, ¿verdad? Si me la pongo, pues además de estar más calentito, tengo otra imagen. Y si yo notara que esta americana, por lo que fuera, estuviera llena de manchas, ya sabéis que me pasó un día. Viniendo al culto de oración, delante de la clínica del doctor Manchón, nunca mejor dicho, el nombre lo pusieron, un pajarito del cielo dejó caer una bomba, me cogió así, sabéis, ¿no? La curva de la felicidad, o sea, por esta parte rozó, pero después hubo una parte donde explotó, en la parte donde había un poco más de protuberancia explotó, pero el texto es muy claro, hay un vestido que está manchado, que está destruido por el pecado, que es el del viejo hombre, el de la antigua persona que éramos, viejo hombre, vieja mujer, vieja criatura, y las cosas nuevas, ¿verdad? Las cosas nuevas que ha hecho Dios, pues consisten en despojarnos de lo viejo para vestirnos. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Vestirnos de qué? Pues hermanos, vestirnos de Cristo. Tenemos que despojarnos del pecado y tenemos que revestirnos de Jesús.
Porque cuando Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: no mintáis porque os debéis despojar del viejo hombre y os debéis revestir de nuevo, y entonces dice: vestíos pues, remacha esta idea, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de esta paciencia que nos permite soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, como Cristo nos perdonó. ¿De quién hablan estos versículos? De una forma clara, directa, detallada, hablan de Jesús. Jesús es santo y lleno de amor. El Hijo amado de Dios, ¿verdad? De nadie se ha dicho tantas veces con tanto énfasis: mi Hijo amado, a Él oíd. Mi Hijo amado, en Él me complazco. Y nosotros tenemos que vestirnos de esta santidad y amor que Jesús exhibió todos los días de su vida, como Hijo de Dios y como siervo del Señor. Pero también continúa hablando de entrañable misericordia. ¿De quién habla? Cuando se habla de entrañable misericordia, ¿quién es la persona que ejemplifica, que personifica esta entrañable misericordia de Dios de una forma suprema, sin fallos, sin rendijas, a todos, siempre, en todo momento, en todo lugar? Jesús, sin duda. Cuando Jesús recorría las ciudades y las aldeas, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad, dice que al ver a las multitudes se le conmovieron las entrañas, y utiliza precisamente esta palabra, de entrañable misericordia. ¿Vale? Y el texto dice: Jesús se le conmovieron las entrañas porque vio a las multitudes dispersas, esquilmadas, sin pastor, sin quien se ocupara de ellas. Y utiliza precisamente esta palabra para la misericordia. Y después nos habla de benignidad. ¿Sabéis cómo es benignidad en griego? Gestotes, como Cristo. Es prácticamente una palabra que, si la lees rápido, se confunde con Cristo. Benignidad, la expresión de la bondad, del amor, de la afabilidad, de la dulzura en nuestra relación con los demás. Y si hablamos de humildad y mansedumbre, ¿a quién nos recuerda esto? ¿A quién nos recuerda? Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y aprended de mí, porque si lo hacéis yo os daré descanso, yo daré reposo a vuestras angustiadas almas. Y entonces dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Exactamente ese mismo binomio de palabras. ¿Y qué decir cuando hablamos de la paciencia, de la casi infinita, ¿verdad?, paciencia que Jesús, digo casi infinita, porque la paciencia es Dios quien decide hasta cuándo dura. No es que Él esté mermado de paciencia, al contrario, la tiene toda. Pero no podemos abusar de la paciencia de Dios. Quizá Dios te está diciendo: oye, no abuses más de mi paciencia. Me contaban el caso de una persona que llegó un momento, ¿verdad? Creo que era el miércoles, lo contábamos, ¿no? De que llegó un momento, un culto de fin de año, que sintió que la paciencia de Dios había llegado al límite para él, y que debía convertirse de todo corazón, despojarse del viejo hombre de pecado y revestirse de Cristo, porque Dios le había dado tantas oportunidades que no había aprovechado, y ahora es como si le estuviera diciendo: te estoy dando la última. Yo en mi conversión tuve también este sentimiento. No podemos abusar de la gracia y de la paciencia de Dios. Todo tiene un porqué y todo tiene un momento, y Dios es grande en misericordia, y lento para la ira, y llega un momento que dice: hasta aquí hemos llegado con las personas.
con las personas que abusan de su gracia y de su paciencia. Así que el texto nos habla del maravilloso perdón de Dios que tiene que ver con su gracia. La palabra que se utiliza es muy especial porque no utiliza la palabra habitual para perdón, habla de gracia. Hemos de ser personas que perdonan con gracia a los demás porque Cristo en su gracia nos ha perdonado a nosotros. Así lo expresa este texto. Sin duda, queridos hermanos, hemos de dejarnos transformar a la imagen de Dios. Cuando Romanos nos habla de las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12, dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino que dejaos transformar. La versión Reina Valera dice: transformaos, como si fuera algo que pudiéramos hacer nosotros. Pero cuando miras el verbo en griego es una voz pasiva. Sed transformados, dejaos transformar por Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El Espíritu renueva nuestra mente, la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Dejaos transformar. Es importante que veamos que efectivamente Romanos insiste mucho en esto. El propósito de Dios es, cuidado, es algo tan serio que Dios nos ha predestinado para que sea así. Si eres hijo de Dios, Dios te ha predestinado para que seas transformado a la imagen de Jesús. Él quiere que sea así. Él va a hacer lo necesario para que sea así. Él va a enviar a tu vida lo que sea necesario, las pruebas o dificultades que sean necesarias para pulirte y hacer de nosotros, al final, tallando este diamante en bruto que somos cuando conocemos al Señor, hacer de nosotros una preciosa piedra, un brillante que refleje la gloria y la luz de Jesús en medio de este mundo de tinieblas. Y esto lo hace de gloria en gloria, ¿verdad? El Señor, por su Espíritu que mora en nosotros, Él nos va transformando y quiere que lo hagamos mirando a Jesús. ¿Cómo podemos ser? Me gustaría que respondamos en esta parte final a esta pregunta. ¿Cómo podemos ser transformados a la imagen de Jesús? El texto bíblico, 2 Corintios 3:18, nos dice que Dios hace este milagro por su Espíritu, que nos ayuda a ver como a través del espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu y la palabra trabajan juntos en nuestra vida para que podamos ver a Cristo, para que podamos ser transformados de gloria en gloria. No, la santidad es progresiva. Hoy no somos lo que seremos cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque cuando le veamos seremos transformados tal como Él es. Pero vamos a concretar de una forma muy práctica, vamos a responder a esta pregunta. 2 actitudes en las que puedes parecerte más a Jesús. 2 actitudes que hemos encontrado aquí en Colosenses capítulo 3. La primera es vestirnos de entrañable misericordia. Si quieres reflejar a Jesús, no puedes ser una persona dura y arista, no puedes ser una persona maleducada e impertinente. Si quieres reflejar a Jesús, tienes que revestirte de esta entrañable misericordia que se refleja cuando tu vida es benignidad, amabilidad, dulzura, humildad, mansedumbre y paciencia con los demás, y sobre todo que en esta preciosa receta no falte muchísimo amor, porque ese es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, versículo 14, vestíos de amor, el vínculo perfecto. ¿Cómo está tu vida, querido hermano? ¿Cómo está tu vida de la entrañable compasión y misericordia de Jesús? ¿Cuánto de ella reflejamos en nuestras relaciones cotidianas?
A ver, que soy el pastor, que puedo preguntar en tu casa, ¿verdad, Marci? Yo le puedo preguntar a tu mamá, que ha venido hoy, cómo lo haces. Porque a veces no se trata de la imagen que demos aquí en la hora del culto en la iglesia. Es qué pasa mañana por la mañana. ¿Qué pasará cuando salgamos de aquí, volvamos para casa y lleguemos cansados? Van a ver esa entrañable compasión en tu vida, esa gran misericordia de Cristo reflejada en ti. Van a verte lleno de amor, lleno de humildad y mansedumbre. Van a ver que tienes paciencia para soportar las impertinencias y las bromas pesadas de los que están ahí a ver si saltas. Y mañana, en el trabajo, con los compañeros de estudios o con donde sea, en el ambiente en el que estemos, sea cual sea ese ambiente y esas personas con las que nos relacionamos, compasión, misericordia, amor, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo esto se tendría que reflejar. Hoy me centro en la entrañable compasión que Cristo mostraba por los demás. ¿Es verdad o no? Cristo mostraba esto cuando se relacionaba por los demás. ¿Os imagináis si hoy, en vez de estar escuchando al pastor José Luis, estuvierais en el Sermón del Monte? Escuchando al gran maestro, a Jesús, al gran rabí, Jesús de Nazaret. ¡Qué mensaje! ¡Qué alturas de inspiración! ¡Qué palabras tan sabias! ¡Qué palabras tan profundas! ¿No? Como palabras que penetraban hasta lo más profundo del corazón del ser humano. ¿Y qué sucedió cuando acabó Jesús este mensaje? Yo imagino que él debía estar cansado por todo lo que había intentado transmitir. ¿Sabéis? Hablar en público intentando dando lo mejor cansa. Y Jesús allí dio, sin ninguna duda, dio lo mejor, ¿no? Y estuvo allí hablándoles al corazón. Pues justo cuando acabó el Sermón del Monte, mirad, Mateo capítulo 8, Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Cuando acabamos, Jesús desciende del monte, le sigue mucha gente, y he aquí que viene un leproso y se postra ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué estaba sucediendo? Pues mira, en primer lugar, era un infractor de la ley. Este leproso no tenía en cuenta las leyes civiles y religiosas de su nación. Era un infractor, era un transgresor. El leproso no podía entrar en contacto con los demás. Esa persona tenía prohibida la vida social, la vida religiosa, la entrada a la sinagoga, el trabajo y toda relación en la que tuviera contacto con los demás. Solo podía relacionarse con otras personas que estuvieran leprosas como él. Esa persona, seguramente él sería una persona quizá de media edad, una persona que tenía una familia, que había trabajado mucho y que empezó a notar que la mano ya no tenía la fuerza que tenía antes. Ya no podía trabajar el campo con la fuerza que lo hacía, no podía segar como acostumbraba a hacerlo él, sus campos, para que su familia tuviera el grano que necesitaba todo el invierno. ¿Verdad? Esa persona un día al llegar a casa vio que se había hecho unos cortes, pero él ni se había enterado y sangraba mucho y se lavó, pero vio que también las otras partes de su vestido estaban también, de esas túnicas largas que llevaban, estaban también manchadas de sangre. Y cuando su esposa vio lo que le pasaba, dijo: tendrás que ir a ver al médico. En este caso era ir a ver al sacerdote, porque lo que vio la esposa, lo que él mismo intuía desde hace unos días, no tenía ningún buen pronóstico. Y efectivamente, cuando fue a ver al sacerdote, se quitó la ropa y le enseñó la piel corroída, las úlceras en carne viva, con un olor muy característico. Cuando él vio que había perdido la sensibilidad y la fuerza de las extremidades, de las manos, de los pies, ¿sabéis lo que le dijo el sacerdote? Inmundo,
El diagnóstico era así de fuerte: inmundo. Ese hombre tuvo que volver a casa con ese diagnóstico, recoger 4 cosas que sería su equipaje durante un tiempo muy largo y marchar de su casa para no contaminar con su presencia, con su enfermedad, a su familia, a su querida esposa, quizá a sus padres que vivían con ellos, a sus hijitos. Y marchó, y a veces los veía, pero no podía tocarlos. No podía tocar a nadie. Y seguramente cuando se atrevió a ir a Jesús, llevaba meses y meses y años sin poder tocar a nadie. Lo que nosotros nos hacemos al llegar, un beso fraternal o un abrazo o un apretón de manos, él no lo podía hacer. Y entonces cuando Jesús, que sale de dar el sermón del monte, ve esta escena, lo que ve es un leproso que se le acerca y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, y ve que a su alrededor las personas se apartan, algunos con miedo, otros con temor, otros con ira, algunos le dicen: eres inmundo, no te acerques al maestro, no te crucen en el camino, te tienes que apartar. Y entonces Jesús va. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 3, Mateo 8, 3. Jesús extiende la mano y le toca. Y al instante, y le dice: quiero, sé limpio. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le toca: sí, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús le tocó. La ley decía: no le puedes tocar. Pero la ley del amor, la ley de la compasión, de la entrañable misericordia, con una gran fuerza y amor hizo que Jesús tocara a ese hombre que hacía seguramente mucho tiempo que nadie tocaba, que nadie abrazaba, que nadie saludaba con un beso, que tenía que mirar a su familia desde lejos. Hermanos, nosotros estamos llamados en este mundo a reflejar a Jesús, al Jesús del amor, de la compasión, de la entrañable misericordia, al Jesús que cuando hace falta toca. La cercanía física, tocar a alguien, darle la mano, darle un beso, darle un abrazo, es una expresión de amor. La palabra beso en griego significa expresión de amor, un gesto de amor. Y en este sentido nosotros estamos llamados a ser como Jesús, a vivir como Jesús, a actuar como Jesús. Yo me acuerdo de uno de los libros que más me ayudó cuando teníamos los niños pequeños, ¿no? Porque había leído libros que realmente yo creo que me perjudicaron mucho, ¿no? Porque hablaban de la disciplina, de que esa disciplina tenía que ser una disciplina como la del mayor Payne, más o menos, ¿sabes? Y que si hace falta un cachete, si hace falta una nalgada, y que sobre todo el niño sepa en todo momento quién manda. ¿Vale? Esto, pero yo creo que ellos lo saben, aunque a veces saben que son ellos, ¿no? De verdad, hoy ha cambiado mucho las cosas. Pero este libro del que os hablo, que es un doctor, un psiquiatra cristiano, evangélico, de Estados Unidos, lo que dice es que para transmitir amor a tus hijos hay 3 cosas. A ver si nos quedamos y salimos hoy de aquí con estas 3 cosas. Solo las voy a enumerar. ¿Verdad? La primera es: tócale. ¿Verdad? A ver, tu hijo no tiene la lepra, tu hijo no tiene nada, y aunque lo tenga, si lo tiene, tócale más. ¿Vale? Tócale. Porque en el contacto físico, en las caricias de un padre o de una madre, se transmite el amor.
Y tu hijo o tu hija, tus hijos, tus hijas necesitan que estés cerca y que les toques. Porque difícilmente se van a creer si tú escribes un precioso alegato a favor del amor que sientes por ellos, ¿verdad? Hoy es el aniversario de mi hija Irene, yo le he escrito algo, he intentado transmitirle mi amor, como estaba lejos, pues he intentado transmitírselo escribiéndole algo, pero cuando la vea, después, cuando cenemos juntos toda la familia para celebrarlo, pues le daré un fuerte abrazo y un par de besos, porque creo que así le transmito aún mejor que lo que le haya podido intentar decir por WhatsApp esta mañana. Entonces, la primera ley que transmitía este hermano, este psiquiatra infantil americano, es: tócales, acaríciales, transmíteles tu amor en el lenguaje que ellos saben entender, que es el de la proximidad, el de la ternura, el de la caricia, ¿verdad? Si lo único que noto de mis padres es que cuando me porto mal me dan un cachete, pues la cosa está muy desequilibrada, ¿verdad? Hemos de tener ambas cosas. Segunda cosa, mírale. Mírale con atención y con cariño, mírale a los ojos. Mírale detenidamente, no una mirada fugaz, rápida, no me molestes que estoy muy ocupado, ¿verdad? A veces hemos sido así con nuestros hijos. No, estábamos tan estresados que éramos incapaces de mirarles con cariño y detenimiento un rato, estar con ellos y hablar con ellos y tocarles y acariciarles un poco para transmitirles nuestro amor. Acaríciales, mírales y dales tu tiempo, porque dándoles tu tiempo les das tu vida, y porque dándoles tu vida le das tu amor. O sea, nuestros hijos y nuestras hijas necesitan tiempo de calidad, y esto es aplicable a los nietos, también, ¿verdad? Esto también, los nietos también lo aprecian muchísimo. Así que lo que no hemos sabido o aprendido o no hemos tenido tanta ocasión de hacer antes, lo podemos recuperar ahora con nuestros hijos, que aunque sean mayores, agradecerán tu cariño expresado en tus besos y abrazos, en tus caricias, en tu mirada cariñosa y también en el tiempo y atención que les dedicas. Hermanos, nos quedamos con esto, ¿verdad? Hemos de ser como Jesús. Si queremos ser como Jesús, nuestra vida debe estar llena del amor de Jesús, que se expresa en compasión, en entrañable misericordia, en amabilidad y ternura, dulzura, cariño hacia los demás. Como ninguna otra cosa, esto transmitirá el amor de Dios a los demás, como lo hizo Jesús cuando sanó con su infinito poder aquel leproso, pero además de la sanidad, ¿sabéis lo que le dio el Señor? El Señor no le sanó cuando le tocó. El texto lo deja muy claro. Sé limpio, como esa palabra que al principio dijo, sea la luz, y fue la luz, pues Jesús dijo, sé limpio, y fue curado. Pero el Señor le tocó porque estaba sanando su soledad. Estaba sanando esa necesidad que él tenía de cercanía de otros seres humanos. Estaba sanando su corazón enfermo, más de amor que de lepra, de estar separado de los demás. Que el Señor nos haga portadores de este mensaje, pero también de este amor que se expresa de una forma práctica para sanar y ayudar a los demás y hablarles de Jesús, y que puedan ver su necesidad del perdón y del amor de Dios. Amén.